Sen máis, paso a presentar a Rosa Martín Rei, que pertence ao Corpo Facultativo de Arquiveiros do Estado. Como funcionaria do Ministerio de Cultura e Deporte pasou por diferentes destinos. Estivo no Arquivo Histórico Provincial de Vizcaya, no Arquivo Xeral da Administración. Foi responsable do Arquivo Xeral do Ministerio de Facenda, participando nos grupos de traballo que deseñan a estrategia digital do organismo, así como na definición da súa política de xestión de documentos electrónicos. Colaborou, entre outros, nos proxectos de política de xestión de documentos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, no proxecto Archive, ferramenta para a xestión do arquivo electrónico de documentos e definición de requisitos funcionais, e participa na revisión e modificación do EDMETS para a consolidación da súa versión segunda. Conselleira técnica de arquivos no Concello de Madrid e na actualidade está destinada na Xerencia Territorial do Catastro de Lugo. Participa en accións formativas organizadas por diferentes universidades, así como nos plans de formacións para funcionarios de diferentes ministerios e organismos públicos, organismos da Administración Autonómica e Local e de asociacións profesionais de arquiveiros. Rosa, cando queiras. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Quería agradeceros especialmente que me hayáis invitado a participar en esta jornada porque, bueno, yo llevo 2 años viviendo en Galicia, yo estuve trabajando en Madrid, como ya nos ha dicho Isabel, llevo 2 años trabajando y viviendo en Galicia y la verdad es que desde que he llegado tengo que agradecer muchísimo la hospitalidad por todas partes, pero especialmente la hospitalidad profesional. Dado que ya he tenido la ocasión de colaborar con vosotros en otras ocasiones y siempre me he sentido tremendamente acogida. Entonces, agradeciendo a vosotros, tanto a vosotros, a Abamad como a la Diputación de Coruña, voy a empezar la presentación. Es complicado el tema de los retos porque cuanto más avanzas con los avances de la administración electrónica, a veces más te desconcierta por dónde podemos seguir nosotros y por dónde podemos ayudar para su consecución. Quiero empezar no con mi experiencia o con mi enfoque, sino un poco en relación con el tema de esta mesa, que son los retos futuros de los profesionales, y en concreto esta primera parte de la mesa, de los profesionales de archivo. Voy a empezar con palabras de otros compañeros que ya han reflexionado sobre estas cuestiones y concretamente alguno ha reflexionado en el entorno de jornadas también organizadas aquí en Galicia. Es un poco lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo todos. Vamos a ver estos primeros enfoques y después vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Vamos a intentar desgranar precisamente cuál puede ser nuestra mayor aportación a los tiempos que vienen, a estos tiempos inciertos. Empiezo con unas pequeñas reflexiones, unas percepciones, pequeñas no, quiere decir que he hecho un extracto de estas reflexiones de una colega nuestra, de Ana Naseiro, que en la revista Clip de la SEDIC habla o reivindica la figura del profesional archivero porque digamos que el hecho de que participemos en toda la configuración de los documentos en la época de la administración electrónica es una garantía de que estos documentos va a perdurar o van a garantizar su integridad, su validez y su autenticidad a lo largo de todo su ciclo de vida. Propone 2 perfiles profesionales, esto no es nada nuevo en el ámbito de la gestión de documentos. El archivero digital, que es el que estaría vinculado fundamentalmente a la zona más relacionada con la gestión, con la creación y con la gestión de los documentos, que estaría en el ámbito del registro, de la generación de los documentos y, digamos, pues de su gestión en esta primera fase en que los documentos han servido para la tramitación de forma más inmediata. Y, por otro lado, el conservador de archivos. Con la tradición de custodia de la cultura, de la memoria y de la difusión
de esta cultura y de esta memoria a través de los documentos de archivo, que es el archivero, digamos, tradicional. La cuestión es que es cierto, si bien es cierto que tiene que haber alguien que se ocupe de la documentación que se está generando y que se está conservando en electrónico, y que tiene que seguir existiendo un profesional que se ocupe de la documentación que se sigue conservando en papel y que se tiene que difundir y que, por supuesto, no está agotado el trabajo sobre ella, ni muchísimo menos. También es cierto que todo aquello que empiece siendo digital tendrá que pasar a ser conservado con los mismos servicios y con las mismas funciones de difusión, de investigación, de difusión y de servicio a la cultura. No ahora mismo, pero en los próximos años, en los próximos 10, 15, 20 años tendrá que ser así. Con lo cual, el conservador de archivos tendrá que ser también archivero digital. Es decir, hoy estos dos perfiles se podrían segregar, dentro de 15 o 20 años no se pueden segregar, porque va a tener que ser el mismo. La fundamentación es que, y estoy completamente de acuerdo, por eso lo he querido resaltar, es que la fortaleza del archivero fundamentalmente es que ha sido testigo de la evolución de la documentación y de la generación de la documentación de la administración desde hace más de un siglo, y es muy importante la experiencia que puede aportar y el conocimiento que puede aportar para garantizar estos requisitos de un documento administrativo en el entorno electrónico. Es fundamental. No sé en qué ha participado. Por otra parte, traigo unas palabras de una contribución de Luis Martínez en las terceras jornadas Olga Gallego de Arquivos, que también son muy interesantes. Y me parecen especialmente interesantes porque, además de hablar de lo que podemos aportar, hablan de autoexigencia. Y yo creo que eso es una reflexión que también tenemos que hacer. Se plantea cuál será nuestro futuro como archiveros, si es que este futuro existe. Y dice que no basta con la autoafirmación. Es cierto que es importante presentarse en los foros en los que se está trabajando de forma coordinada para la evolución, para la implantación y la evolución de la administración electrónica. Es cierto que hay que presentarse con la seguridad de que efectivamente tenemos mucho que aportar. Pero también es cierto que tendremos que adaptar una parte de nuestro perfil, una parte de nuestra metodología, para que podamos verdaderamente ser 100% útiles en el escenario en el que nos encontramos. Y esto lo vamos a ir viendo. Hablaba también, digamos, con una visión un poco quizá más que fatalista, incluso un poco realista. Que había habido un estudio de la Universidad de Oxford, también es cierto que hay que llevarlo al ámbito en el que es el ámbito anglosajón, en que hablaba de la extinción de determinadas profesiones ante la época de las nuevas tecnologías en esta nueva era digital, y los archiveros aparecían en un puesto de pervivencia, digamos, muy atrás, es decir, estaba en el puesto 415. No iba a ser de las primeras profesiones que se mantuviera, sino que tenía un 76% de posibilidades de desaparecer. Claro, ¿cómo puedes evitar esto? Pues evidentemente hay que mutar, como decía ayer Carmen, eso está claro, pero hay que mutar porque están mutando los tiempos, eso es evidente. Si no nos adaptamos y tenemos mucho que ofrecer, es imposible que pervivamos tal y como hemos sido exclusivamente hasta ahora, y sin romper rigidez. Quiero decir, hay que romper muchas rigideces, tanto por nuestra parte como por aquellos otros sectores y otros perfiles profesionales con los que tenemos que trabajar. Entonces, lo que decía Luis es que si no queremos extinguirnos o ser confinados a centros o archivos históricos cerrados, a modo de conservadores de museos de papel, debemos adaptarnos. No pasa nada, es decir, no son excluyentes, son dos perfiles que son perfectamente, que
son perfectamente compatibles, que tienen que coexistir y que unos tienen unas potencialidades que no tienen otros y viceversa. A futuros tendremos que confluir porque si no, no tenemos mucho que hacer, pero hoy por hoy somos perfectamente compatibles. Entonces, dice que también tenemos que estar dispuestos a hacer determinados cambios en nuestra metodología y tenemos que esforzarnos en formarnos en tecnología y en gestión de grandes volúmenes de datos. Esas son las propuestas de Luis y vamos a ver poquito a poco, voy a intentar ir un poco rápido, sobre todo en la primera parte, que es una visión un poco retrospectiva de nuestra participación en la transformación de la administración. Veremos cómo todo esto va a ser imprescindible. Rápidamente os quería comentar para que entendáis el enfoque que voy a dar a esta presentación. El contexto es realmente el de la experiencia de los sitios en los que he estado trabajando. No quiero perder mucho tiempo en esto y si lo digo es exclusivamente para que entendáis este enfoque. Yo parto de que mi mayor experiencia ha estado en un archivo administrativo de grandes dimensiones, en un archivo central, en el del Ministerio de Hacienda, puesto que estaba junto con administraciones públicas o función pública en su momento, que era de donde dependía la Secretaría General de Administración Digital, órgano llamado a promover lo que es la transformación digital de todas las administraciones, puesto que estábamos juntos en ese momento, tuve la ocasión de incorporarme a todo el proceso de transformación digital de la Administración que se impulsó desde la Administración General del Estado. Ojo, el primer impulso que recibió desde ahí. Por eso el enfoque también es desde la Administración General del Estado, porque yo he estado trabajando en la AGE. Eso implica que haya determinadas cuestiones que tengan un sesgo muy AGE, pero también es verdad que el trabajo en la Secretaría General de Administración Digital, cuya vocación fundamentalmente era desarrollar soluciones que pudieran servir para todas las administraciones, eso hizo que, bueno, digamos que el objeto de trabajo nunca fuera específicamente un organismo de la AGE, sino que pudiera ser de utilidad para cualquier organismo. Luego las soluciones tendrían mayor o menor fortuna o serían de más fácil o más difícil implantación, pero la vocación era de servicio a todos. Y finalmente decir que yo pasé de trabajo directamente en un archivo como una entidad finalista, digamos esa entidad que a vista de pájaro tiene una visión global de toda la documentación de la administración, pero no tanto de su producción, o por lo menos ese ha sido mi sentir en todos los años que he llevado trabajando en archivo. Por mucho que trabajes y que te reúnas con los gestores, con los tramitadores, con los informáticos, si no estás verdaderamente con una responsabilidad o con una actividad directa sobre tramitación, es difícil que tú les transmitas tus conceptos y es difícil que ellos te transmitan los suyos. Entonces, ahora mismo estoy en un organismo en que su función es la tramitación diaria, tiene su archivo, por supuesto, el archivo de la gerencia, y esto me está permitiendo tener una perspectiva quizá un poquito mayor, un poquito más amplia, y eso es lo que quería compartir con vosotros. El contenido, como os decía, en la primera parte, muy rápidamente, voy a intentar hacer una retrospectiva de nuestra participación en toda la evolución de lo que es tanto el inicio como el desarrollo, como la implantación de la administración. En su momento se llamaba electrónica, ahora se llama digital, pero bueno, en esta nueva era digital. Quería también en un segundo bloque de contenidos ver qué le podemos ofrecer o qué le ofrecemos o qué le estamos ofreciendo a la administración como archiveros, qué le estamos ofreciendo a la administración de hoy, qué le estamos ofreciendo al ciudadano de hoy. Como os decía, mi perspectiva hoy por hoy no es una perspectiva cultural, es una perspectiva de gestión administrativa. Y finalmente, y ya más orientado a los retos que tenemos que afrontar, qué es lo que debemos pedirnos y a qué retos nos enfrentamos. La parte retrospectiva, voy a ir un poquito rápido porque si no, no me voy a poder centrar en los otros aspectos.
Hablo de la década de los prodigios, desde el 2010, que salió publicado el ENI, al 2020, no al 2021 porque realmente acabamos de empezarlo. ¿Qué era lo que sucedía o qué estábamos haciendo? ¿Cuál era nuestra actividad, la actividad de los archiveros cuando arrancó realmente lo que es el primer inicio de configuración, de conformación y de implantación de administración electrónica de la Ley 11/2007 y en el Real Decreto del ENI? Los archiveros estábamos haciendo pues lo que hacíamos los archiveros, o lo que hemos hecho siempre los archiveros, ocupándonos de los ingresos y transferencias regulares, intentando organizar fondos acumulados por multitud de razones, porque estaban, como se comentaba ayer, que esto es algo que sigue existiendo, estaban en depósitos o almacenes que no habían llegado a transferirse, estaban en oficinas de órganos que se mudaban y ellos se iban, pero dejaban los papeles, sin organizar, claro, en fin, nos ocupábamos de todas estas cuestiones, consultas del ciudadano. Y vuelvo a decir que estaba hablo desde la perspectiva de un archivo administrativo. Consultas del ciudadano a las que se satisfacía a través de documentos normalmente, consultas de órganos que se satisfacían a través de documentos, pero también de datos elaborados, identificación, valoración de documentación y propuestas de dictamen con vistas a la eliminación, que este tema también surgió ayer, en que hablábamos de que la identificación, se comentaba que la identificación tenía que realizarse no solamente la valoración, no solamente para la eliminación, sino también para la conservación, pero la realidad es que el impulso de esta metodología vino dado por una necesidad inminente de optimizar los espacios de almacenamiento. Y hemos seguido con esa inercia durante todo este tiempo. Y finalmente, pues si teníamos un poco de tiempo, pues estudios de fondos documentales o de documentos específicos para publicaciones o para exposiciones de cara a la difusión. Nosotros lo intentábamos un poquito, teníamos una pequeña sección de esto, pero verdaderamente ese no era nuestro cometido principal. ¿Qué ocurría en esa época en la administración? Bien, pues se impulsa lo que es la transformación de la administración a administración electrónica, y este impulso inicialmente viene desde la gestión administrativa, es decir, desde los informáticos, desde los TICs y desde los responsables de procedimientos. En este primer momento el archivero está prácticamente ausente dentro de cada organismo. En esta primera fase de transformación está prácticamente ausente. ¿De qué se estaban ocupando los gestores y los informáticos? De llevar a cabo, de implantar o de cumplir con los mandatos de la Ley 11/2007. Estaban más ocupados de las sedes, de los registros y de las notificaciones electrónicas. Todavía no había empezado la tramitación electrónica. Solamente era el ciudadano que empezaba a registrar en el electrónico y empezaba a ser notificado. Y fundamentalmente todo este acceso a los procedimientos y la tramitación a través de portales y sedes. Esto era lo que estaban fundamentalmente ocupados, no había nada más allá. A nivel normativo, como ya hemos dicho, en su momento la Ley 11/2007 y el Real Decreto del ENI, que aunque se inicia en el año 2010, pero su desarrollo es posterior a través de las normas técnicas y, por supuesto, su implantación todavía no es plena. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se desarrolla ya un poquito más avanzado, todavía estamos en periodo de cumplimiento de implantación del ENI, estamos hablando de 2014. El ENI, para los que estoy hablando más para archiveros, para los que no estéis tan familiarizados con estos términos, hablamos del Esquema Nacional de Interoperabilidad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad, digamos que es una interconexión entre sistemas para poder transmitir fundamentalmente documentos y datos, pero el ENI está más centrado en documentos entre diferentes órganos administrativos. Se desarrolla el documento de expediente electrónico con las normas técnicas de interoperabilidad y especialmente la norma técnica de interoperabilidad de política de gestión de documentos. La presencia del archivero empieza a verse como natural dentro de los foros de trabajo. ¿Y cuál es la fundamental misión que tenemos entonces los archiveros cuando estamos en comisiones en las que están informáticos y en las que están gestores, incluso en las que están juristas? Les tenemos que hacer ver
que tienen que poner su horizonte más allá de la tramitación, porque su fundamental preocupación, por supuesto, era el inicio del expediente, la tramitación del expediente y el final del expediente con la notificación. A partir de ahí realmente no les interesaba nada más, ni a los informáticos ni a los gestores. Es lógico, pero para eso estábamos nosotros, para hacerles ver que tienen que pensar en qué va a pasar con ese expediente después, en cómo se va a dar servicio a ese expediente, en cómo se va a conservar ese expediente. Entonces es cuando se empieza a hablar de archivo de expedientes electrónicos, que hasta entonces realmente no se había, prácticamente era un tema que no se había ni siquiera contemplado. Este desarrollo del archivo electrónico se impulsa desde el ámbito de las TIC y desde el ámbito de los archivos, al que progresivamente se va incorporando el ámbito de los gestores o de los responsables de procedimientos. A nivel organizativo, como digo, se van creando comisiones y grupos de trabajo con el archivo como eje. Ya estamos avanzando mucho. Empiezan a publicarse las políticas de gestión de documentos de diferentes organismos y se empiezan a desarrollar herramientas con funcionalidades de archivo electrónico. No hablo de una aplicación de gestión de archivos, eso es una cosa, pero de herramientas con funcionalidades específicamente para archivar expedientes electrónicos o con funcionalidades de archivo electrónico en herramientas o plataformas de tramitación. Hay que tener en cuenta que en este momento el objeto de discusión y el objeto de archivo son documentos y expedientes. Eso es muy importante, porque veremos cómo tenemos que dar el salto al dato dentro de poco. Y finalmente, con la Ley 39 y la Ley 40/2015 hablamos del archivo electrónico único. El archivo electrónico único, que todavía todavía ha habido una prórroga para su cumplimiento. Y claro, nosotros tenemos que preguntarnos primero si hemos llegado al archivo electrónico único, que yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la respuesta es que no. Y finalmente, si nuestra meta es este archivo electrónico único de documentos y expedientes. Si esta ya es nuestra meta y si es en lo que tenemos que trabajar y una vez que lo tengamos desarrollado, ya podemos sentarnos a descansar. Yo creo, veremos cómo no. ¿Qué es entonces lo que el profesional de archivos le ofrece a la administración de hoy? Por fin hemos abierto brecha, por fin hemos sido escuchados, por fin hemos sido llamados a los órganos y a los entornos y a los foros de debate del desarrollo de la administración electrónica. Entonces, ¿qué es lo que les estamos ofreciendo a la administración? Por una parte, la gestión continua del expediente administrativo, desde su creación hasta su eliminación o conservación. ¿Cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo podemos contribuir a esta gestión continua? Mediante una herramienta que es fundamental. El calendario de conservación hasta ahora ha sido fundamental para el archivero, esencialmente para el archivero responsable de un archivo administrativo. Ahora mismo entendemos que es fundamental para todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de periodos de conservación de documentos y expedientes electrónicos fundamentalmente a través de esta implantación de estas reglas de conservación en los esquemas de metadatos, de manera que pueda haber una aplicación directa o automatizada. Es decir, es una manera de saber qué expedientes se van a tener que eliminar o se van a tener que conservar de una forma automática. Y esto, para las estrategias de conservación, tanto a nivel tecnológico como a nivel conceptual o a nivel técnico de archivo, es fundamental. Por otra parte, ofrecemos el cuadro de clasificación que da coherencia a la gestión documental, a todo lo que es los fondos documentales. Y ahí tenemos dos opciones, como una herramienta única, en el que un cuadro de clasificación está clasificando ya directamente procedimientos administrativos, o como una herramienta coordinada o integrada, de manera que se establezca una correspondencia entre los procedimientos administrativos y las series documentales. Esta primera opción es buena para aquellos organismos o para que no tienen un gran desarrollo de un cuadro de clasificación y están iniciándolo o pueden permitirse iniciarlo de nuevas junto con la implantación de la administración electrónica, mientras que una herramienta integrada o coordinada será imprescindible para sistemas archivísticos que ya tienen un gran desarrollo de cuadros de clasificaciones y que van a tener que hacer una correspondencia entre procedimientos y series. ¿Qué es lo que le ofrecemos al ciudadano de hoy? Porque realmente nuestro foco es, damos servicio a la administración, pero también damos servicio al ciudadano.
Respecto a los documentos que ya obren en otras administraciones, que en principio el ciudadano no tendría por qué aportar, y estamos hablando de otras administraciones de cualquier ámbito territorial. Estos documentos pueden estar en fase de archivo. ¿Les estamos realmente facilitando la vida en esto? De momento, no. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a otros sistemas de información. Desde un archivo no tenemos acceso a otros sistemas de información de otras administraciones y de otros archivos. Porque no tenemos métodos de intercambio de documentos. Tenemos el ENI, no todos los documentos son ENI de momento, pero además los protocolos de intercambio de documentos todavía no están desarrollados. La única manera que tenemos ahora mismo de enviar documentos de una administración a otra es a través del sistema de interconexión de registros. Esa es la única forma que tenemos y no nace precisamente para el intercambio entre administraciones, pero es el único vehículo que tenemos ahora mismo. Y estoy hablando de documento electrónico, ¿eh? No tenemos un archivo electrónico único, eso no lo tenemos. Y aunque lo tuviéramos, la obligación es que cada administración tenga su archivo electrónico único, cuando sabemos que un ciudadano, él como ciudadano, es interoperable, su vida es interoperable entre diferentes administraciones. Y los documentos que necesita bien pueden ser que se hayan generado y que estén conservados en un organismo de la Administración General del Estado y tengan que entregarse o tengan que servir para un procedimiento de un concello o para un procedimiento de un organismo de una administración autonómica. ¿Qué más? Tenemos proyectos como la sustitución de certificados sobre papel, es decir, la sustitución de documentos por datos, que ya se está aplicando de forma generalizada a través de la plataforma de intermediación de datos en relación a, esto ya lo hemos visto todos cuando tenemos que rellenar un formulario y autorizamos la consulta de datos de identidad, de residencia, datos fiscales o datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Eso ya lo tenemos, pero evidentemente tenemos que escalarlo, tenemos que ampliarlo. A día de hoy, el ciudadano sigue solicitando certificaciones de datos o de documentos para procedimientos de otros organismos. Desde Catastro, y esto a Lola le sonará, que nos está escuchando, no es la primera ni la última vez que decimos, vaya usted, y ni será la última vez que decimos, vaya usted al archivo histórico. Vaya usted al archivo histórico para que le den una copia certificada de un documento que acredite tal o cual. Y al contrario, también en algunas ocasiones lo que dicen es pide usted un certificado al catastro y entonces nos encontraremos, como veremos después, con una situación que creo que deberíamos esforzarnos en resolver. ¿Qué más le ofrecemos al ciudadano de hoy? Hoy estamos, y aquí ya empezamos a entrar en el ámbito de los datos, ya empezamos a evitarle que tenga que hacer tramitación o que tenga que llevar documentos de un lado a otro mediante las comunicaciones de datos. Esto es un ejemplo muy específico, porque son protocolos sectoriales, no están para nada generalizados. Son protocolos que se establecen entre organismos o entre órganos, organismos o entidades que están de manera sistemática trabajando juntas. Es decir, por ejemplo, y desde la experiencia reciente que yo tengo, notarios y registradores con catastro. Se ha establecido un protocolo de comunicación de datos completamente automático a través de servicios web, de manera que lo que son los cambios de titularidad se generan a partir de un apunte en base de datos, como vamos a ver ahora. Y esto ya es fundamental para uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Voy a detenerme aquí un poquito para intentar explicar esto que veis aquí. Esto que veis es una relación de expedientes. Comunicación notarial de titularidad automática. Esto es un cambio de titularidad de un inmueble, da lo mismo. Se inicia porque los sistemas de la notaría, de la Dirección General de Registros del Notariado, los sistemas de la notaría envían, envían una comunicación de datos a los sistemas del catastro. Esto es a través de estas evidencias que tenemos aquí, que son documentos XML. No importa, no son documentos verdaderamente transmitibles. Simplemente lo que están diciendo es que se han enviado una serie de datos y los datos se han recibido OK o no se han recibido OK, nada más. Esto es una cuestión más técnica. Automáticamente se genera un documento de inicio del expediente en que se dice la notaría tal ha comunicado el cambio de titularidad de tales inmuebles.
y finalmente se genera una notificación en la que al interesado se le dice que efectivamente estos inmuebles se han puesto a su nombre. Todo esto es automático. ¿Qué significa? No se genera no se genera un documento en cada fase de la tramitación. No es un expediente en sentido estricto. Es una comunicación automática que precisamente porque todavía seguimos digamos, en un universo, en un escenario en el que el procedimiento administrativo es documental, digamos que existe la obligación de generar un documento administrativo de inicio y de terminar el expediente con un documento administrativo de fin. Entonces, por ese motivo se generan solamente el documento de inicio y el documento de fin. El expediente está compuesto por estos dos documentos, pero no hay escritura notarial, no hay absolutamente nada más, solamente este documento de inicio y este documento de fin. Se han alterado los datos de la base de datos del catastro de forma automática. Y tanto este documento de inicio como este documento de fin están generados automáticamente al vuelo a partir de datos de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conservar? Los archiveros. Creo que esto es la tendencia, esto es a lo que nos dirigimos. De hecho, esto ya está, es decir, esto ya es incuestionable, esto ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conservar? Seguimos con lo que le ofrecemos al ciudadano. Para todo aquello, para lo que no hay protocolos de intercambio, como es lo que os comentaba, que la única manera que tenemos de comunicarnos hoy por hoy entre administraciones es por el sistema de interconexión de registros, que no está orientado a esto, que está orientado al ciudadano fundamentalmente. ¿Cómo le facilitamos la vida? Y nos encontramos, lo que os comentaba de la solicitud de certificados, con lo siguiente. Un ciudadano recibe un recibo del IBI de un inmueble que él ya ha transmitido, con lo cual dice, ¿cómo que usted me está mandando este recibo del IBI? ¿No? Entonces, comunicación en un sentido y comunicación en otro sentido. Entonces, dicen, en este caso estoy poniendo el ejemplo de la Diputación de Lugo, podría ser cualquier otro organismo, esto es algo que vivimos a diario, podría ser cualquier otro organismo, Vaya usted al catastro y pida una copia del acuerdo de la resolución por la que han cambiado de titularidad el inmueble del que usted era propietario. ¿Me puede usted dar una copia del acuerdo, de la resolución, del cambio de titularidad del inmueble? Porque es que me han cobrado el IBI y ese inmueble ya no es mío. Pida cita. Tome la copia y vuelva a la Diputación. Entonces, en lo que tenemos que trabajar es en esto. Obviamente todo va a arrancar por una petición del ciudadano, pero a partir de aquí, en lo que deberíamos trabajar es en la coordinación o en la intercomunicación entre los organismos. ¿Qué es lo que debemos pedirnos entonces a partir de ahora? Tenemos que hacernos visibles precisamente en esta nueva puesta a disposición de documentos o datos. Y esta nueva conservación es donde tendremos que hacernos útiles. Es algo en lo que vamos a tener todavía que reflexionar mucho, pero mucho, porque no estamos acostumbrados ni estamos preparados hoy por hoy, ni siquiera la normativa del Esquema Nacional de Interoperabilidad está preparada hoy por hoy para conservar datos. ¿Cuáles son, por tanto, nuestros nuevos retos? Tenemos que hacer frente a la fragmentación de sistemas de información, por lo tanto, a la fragmentación del archivo de documentos electrónicos. Esto en papel ya existía y ayer también se estuvo comentando. Ahora existe mucho más. ¿Por qué? Porque existen sistemas de información múltiples, tanto porque forman parte de administraciones diferentes como incluso dentro de un organismo existen sistemas de tramitación y sistemas de información separados. Y hoy por hoy los documentos y los expedientes electrónicos que se generan se están quedando en los servidores de las aplicaciones. No hay una gestión coordinada global de todos los documentos independientemente de la plataforma de tramitación. Y por otra parte, los archivos que conservan documentos de otras administraciones, que a su vez se producen en sistemas diferenciados, se suelen conservar de forma centralizada y no territorializada como hasta ahora. Es decir, ahora mismo yo, por ejemplo, estamos trabajando con aplicaciones catastrales que se llevan, se generan y se conservan desde Madrid, desde servicios centrales.
Ahora mismo ya no existe territorialización física, solo de la tramitación, pero no de la generación y de la conservación. ¿Cómo se va a trasladar, digamos, esta competencia en la gestión de los documentos y de los expedientes que se conservan en servidores centrales? ¿Cómo se te va a trasladar esta competencia, por ejemplo, a los archivos históricos provinciales? Esto es otro reto y otra cuestión a la que tenemos que dar respuesta. La progresiva sustitución del documento como evidencia de actuaciones administrativas a estos XML o estas evidencias de actuaciones es otro de los retos a los que nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo vamos a conservar esas evidencias? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta conservación de datos y en esta conservación de evidencias documentales o de evidencias de datos a través de base de datos? Nuestra responsabilidad va a ser dotarles de las mismas garantías de las que dotábamos al documento de archivo, es decir, nosotros no podemos hacerlo, pero podemos hacer nosotros no podemos hacerlo porque necesitamos trabajar con informáticos, evidentemente, pero tenemos que hacer que estos documentos digamos, puedan demostrar de manera fehaciente que conservan estos documentos, estos datos, puedan demostrar de manera fehaciente que conservan la autenticidad, integridad y disponibilidad. De la misma manera que los documentos lo hacen y que tenemos que garantizarlo, los datos también tienen que hacerlo. Y fundamentalmente estos son los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar, que producen, a mi modo de ver, no pocas incertidombres. He querido correr mucho porque veo que el tiempo se nos va y nos pidieron que dejáramos tiempo para los comentarios o las observaciones o las cuestiones que queréis plantear. Perdonadme, he sido un poquito deprisa. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Rosa.